por el PRO, Pablo Tonelli, que está gentilmente para charlar con nosotros. A ver si Pablo nos ve y nos escucha bien. ¿Cómo le va? Buenos días, Tonelli, ¿qué dice? Buenos días, sí, los veo y los escucho perfectamente. Bueno, el placer de recibirlo aquí en el Interactivo. Si uno escucha las últimas versiones que tienen que ver con las PASO, con las elecciones este año, en realidad, yo tengo dos. Una que Alberto Fernández o el Ejecutivo intentaría que las PASO sean en septiembre y trasladarlas definitivas a finales de noviembre. Y la otra es que se hagan el mismo día, lo cual me resultó muy raro esa versión. Sí, lo de hacerlo el mismo día sería aplicando un sistema, un procedimiento que es conocido como ley de lemas, Tal cual. que consiste en que cada agrupación o alianza política puede presentarse no con un candidato, sino con varios. Y los votos que suman los distintos candidatos terminan adjudicándose a aquel de los candidatos de la agrupación que haya obtenido más votos. El sistema se ha aplicado mucho tiempo en Uruguay y en algunas ocasiones también se aplicó aquí en la Argentina. A mí me parece un sistema totalmente antidemocrático, deleznable. Es una especie de desnaturalización de la democracia. Y explico muy brevemente mi posición. Este sistema, por ejemplo, permite, y en la práctica así ocurre, que una agrupación política, por ejemplo, presente un candidato de derecha, un candidato de centro y un candidato de izquierda. Y después los votos se suman a favor de Claro, aquel de ellos tres que haya obtenido más votos. Pero lo que suele suceder es que quienes votan por el candidato de izquierda nunca jamás votarían por el candidato de derecha. Y que quienes votan por el candidato de derecha nunca jamás votarían por el candidato de izquierda o por el de centro. Mm. Es decir, se terminan sumando votos absolutamente incompatibles, votos que nunca coincidirían. Por eso insisto, me parece que es una desnaturalización del sistema democrático. Por suerte, las provincias argentinas que alguna vez lo pusieron en práctica terminaron abandonándolo, este sistema, porque el voto del elector nunca se sabe a dónde va a parar. Uno vota por un determinado candidato y resulta que a lo mejor ese voto termina favoreciendo a otro candidato con el que el elector no siente ninguna afinidad, no se siente para nada representado. De modo que la alternativa me parece muy mala, Ujú. no la comparto para nada y ojalá sea una idea loca de alguien del gobierno, pero que nunca se Mm. aplique. Tonelli, acá hay varias cuestiones para analizar, pero me parece que dos principales. Primero, la pandemia, los contagios, que obviamente van de punta a punta en la realidad de los argentinos y de todo el mundo. Y después, la cuestión política económica que está atravesando el país. ¿Usted cree que se está especulando desde el gobierno nacional con respecto a esto, la economía, para atrasar, para adelantar, o sea, esto que no se termina de definir cuándo serán las PASO? Bueno, en el caso de las PASO yo he escuchado argumentos de índole económica o de índole sanitaria para proponer su suspensión o su postergación o su derogación. Yo personalmente, como es público y notorio, soy absolutamente contrario a las PASO, pero no por razones económicas ni por razones sanitarias. Yo creo que a Ujú. la hora de realizar la democracia, a la hora de hacer efectiva la democracia, las consideraciones económicas no son las que deben primar. Porque si fuera por eso, también podríamos suprimir las elecciones generales, que son muy costosas, cuestan muchos millones de pesos, que se podrían ahorrar e invertir en otra cosa. Pero claramente eso anularía nuestro sistema democrático y republicano y nos convertiría en otra cosa. De modo que yo personalmente las razones económicas las dejaría de lado. Mi oposición a las PASO es por un tema estrictamente legal. Yo creo que las PASO son inconstitucionales porque violan la autonomía de los partidos políticos que la misma Constitución les confiere, les otorga y les garantiza. Esa autonomía, desde mi punto de vista, tiene que implicar que cada partido elija, o cada agrupación política, o cada alianza,
elija a sus candidatos, a los candidatos que va a ofrecerle al electorado en la elección, del modo que mejor le parezca, ya sea por una elección interna cerrada, por una interna abierta, por una asamblea, por como sea, pero que lo resuelva cada partido político. Nuestras PASO, tal como están previstas actualmente en la legislación, llevan al sinsentido de que personas que están afiliadas a un determinado partido político terminan eligiendo a los candidatos de otro partido político. Es decir, esto, para decirlo en términos más comprensibles y pedestres, es como si los socios de River eligieran a las autoridades de Boca, o viceversa. Desde mi punto de vista, eso es un sinsentido. Y respecto de esto, rescato como antecedente la primera ley de paso que tuvo la Argentina, que fue dictada durante el gobierno del presidente Dualde, del expresidente Dualde, porque en esa ocasión las PASO permitían votar en la interna de un partido político solo a los afiliados de ese partido político, claro, y a los independientes, es decir, a quienes no tenían afiliación partidaria, pero prohibían, impedían que el afiliado al partido A votara en la interna del partido B. Porque esto además desnaturaliza totalmente la función de los partidos políticos. ¿Qué sentido tiene que quienes se afilian a un partido político, trabajan en ese partido político, militan, como se dice ahora, en ese partido político, después no puedan elegir a los candidatos porque se los terminan eligiendo otros que no saben nada de la vida de ese partido, que no han hecho nada por la vida de ese partido y que simplemente van al día de las PASO y votan? Insisto, mi oposición a las PASO no tiene nada que ver con temas económicos ni temas sanitarios. Es un tema de concepción legal de las PASO, porque, insisto, tal como están previstas, violan la autonomía de los partidos políticos, que está garantizada nada menos que en la Constitución Nacional. claro, que no es poca cosa. Tonelli, además, si mal no recuerdo, en las últimas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, casi no se dirimieron internas en la gran mayoría del país, ya que fue un gasto que realizamos realmente innecesario. Y otra de las miradas tiene que ver con lo político partidario. Hay quienes señalan que el oficialismo no quiere que haya paso porque cree que de alguna manera daña a su coalición, diputado, a lo que se llama Juntos por el Cambio, la coalición que integran, por ejemplo, el PRO y el radicalismo, porque no podrían dirimir internas. Bueno, eso no es cierto, porque si se restablece la autonomía de los partidos políticos, cada partido, cada alianza, por ejemplo, Juntos por el Cambio, puede decidir cómo dirimir las candidaturas y puede hacer una interna cerrada en la que solo voten los afiliados de esos partidos políticos, o también puede decidir, si le parece razonable, si le parece adecuado, también puede decidir hacer una interna abierta. En el país tenemos ejemplos de internas abiertas que se han hecho para seleccionar candidatos, aún sin la existencia de las PASO. Recuerden ustedes, sin ir más lejos, para citar la que tal vez sea la más conocida, aquella interna abierta entre un comprovinciano de ustedes, como era Pilo Bordón, con Chacho Álvarez. Claro. A la hora de definir la candidatura hicieron una interna abierta porque les pareció que era lo mejor. El que quiso votar votó, era voluntario el voto. Bueno, resultó Bordón el ganador y él fue el candidato de esa alianza. Entonces, lo importante me parece es restablecer la autonomía de los partidos políticos y después que cada partido resuelva, de acuerdo con las decisiones de sus autoridades y de sus afiliados, qué método utiliza para elegir a sus candidatos. Que insisto, puede ser cualquiera, desde una interna abierta a una interna cerrada, pasando por una elección de segundo grado en la que se eligen delegados, en fin, hay muchas variantes. Pero lo importante, me parece a mí, es que cada partido resuelva, de acuerdo a su leal saber y entender, qué método de selección de candidatos prefiere. Muy bien. Bueno, Tonelli, muchísimas gracias por la charla y bueno, veremos qué define finalmente el gobierno como propuesta y en qué tiempo, ¿no? Porque ya los tiempos corren. Bueno, este es otro punto importante y es que el año electoral ya ha comenzado, ya andan circulando nombres, etcétera. De modo que
Desde mi punto de vista, cualquier modificación en esta materia requeriría imprescindiblemente de dos condiciones. En primer lugar, que se resuelva rápidamente y que no pasemos de fin de febrero, mediados de marzo, con una definición categórica respecto de cuál va a ser el sistema electoral que vamos a aplicar, cuáles van a ser las fechas. Y en segundo lugar, que si hay modificaciones, sean a través de un amplio consenso de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional, porque está en juego nada más y nada menos que el futuro gobierno y el destino de los argentinos. Claro que sí. Gracias, Tonelli, por la comunicación. Un abrazo grande. A ustedes y que sigan muy bien, gracias.